¿Cómo está el pueblo de Dios? Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Gracias. Gracias. ¿Sí me escuchan? El Señor. Bueno, pues como dijo nuestra hermana Telmita, ¿verdad? Es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes que se han dado esta oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Con este clima tan rico, ¿verdad? Tan sabroso. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, dice, yo honro a los que me honran, ¿verdad? Y venimos a oír palabra de Dios. Y bueno, hermanos, dice la palabra de Dios que su palabra es vida y alimenta nuestros huesos. Amén. Y bueno, pues lo que ustedes van a recibir ahorita es una palabra fresca, una palabra de vida que va a traer refrigerio a todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Bueno, yo les traigo una palabra de parte de Dios, hermanos, es una palabra de enseñanza. Son dos promesas muy hermosas que Dios nos ha dado como sus hijos, como su pueblo que somos. Y bueno, pues yo en esta tarde les voy a estar hablando acerca de la gracia y el favor de Dios. ¿Cuántos saben qué es la gracia de Dios? Amén, ¿verdad? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Alguien que me pueda decir? Ajá, es un regalo de Dios, ¿verdad? Dice que es un regalo de Dios, hermanos, que no merecemos, pero a Él le ha placido darnos, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que voy a estar hablando, hermanos, la gracia y el favor de Dios, así es. Y bueno, pues vamos a empezar, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos 5, del 1 al 2. Porque la gracia de Dios, hermanos, significa que Jesús murió por nosotros. Que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por gracia, hermanos, ¿verdad? Bueno, cuando lo tengan me contestan con un amén, por favor. Romanos 5, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hermanos. Por gracia hemos sido salvos. Por gracia nuestro Señor Jesucristo, un día Él puso su vida por cada uno de nosotros y le dijo al Padre, yo voy por ellos, yo voy por ellos. Y Él vino por amor al Padre y por amor a ustedes y por amor a mí. Amén. Bueno, ahora vamos a irnos a Romanos 5, ahí mismo, el 6 y el 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, está ahí abajito, es Romanos 5, 6 al 8. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Dice que a duras penas, ¿verdad? Moriría alguien por un injusto. Como dice, apenas morirá alguno por un dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿verdad? A lo mejor pudiera haber una persona que sea muy buena y bueno, pues diría alguien, bueno, pues yo pongo la vida por él, ¿verdad? Porque es una persona muy buena, pero dice apenas, quién sabe, ¿verdad? Todavía está por verse. Dice, pero Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros cuando aún andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Dice que por gracia. Por eso Jesucristo, la gracia significa que Jesús murió por nosotros, hermanos. Es un regalo que no merecíamos, pero que Dios nos da por amor. Dice que el ser humano fue la obra de la creación de Dios, ¿verdad? Porque Dios creó un universo, Dios creó un Edén, un paraíso, Dios creó
cosas hermosas y maravillosas para el ser humano. Y al final, hermanos, pero todo lo crió con su boca, con sus palabras. Todo fue hecho, hermanos, porque todo lo que Dios habla se hace. Por eso es muy importante lo que hablamos, lo que decimos, porque hay poder en las palabras, ¿verdad? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pero lo más maravilloso es que cuando llegó el momento de que Dios iba a crear al ser humano a su imagen y semejanza, lo crió con sus manos. No lo creó con las palabras. Se tomó el tiempo para tomar un puño de barro, hermanos, y darle forma. Y no nomás eso, sino que sopló aliento de vida y nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y el ser humano vino a coronar la obra de la creación de Dios. ¿No te sientes bendecido? Somos bendecidos, hermanos. Somos invaluables. No tenemos precio, hermanos. Y todo por amor, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano pecó allá en el huerto del Edén, pues imagínense lo tremendo que fue esto. Porque el haber desobedecido el ser humano a Dios trajo consecuencias tremendas que hasta el día de hoy se están pagando aquí en la tierra. Y una de ellas fue el pecado. Y el pecado trajo la muerte espiritual y trajo la muerte física al ser humano y quedamos separados de Dios. Ya no había comunión con Dios, hermanos. Ya el ser humano ya no podía comunicarse con Dios. Y por gracia, por ese amor tan grande que Dios ha tenido por todos nosotros, hermanos, fue que Él le permitió a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que viniera a esta tierra a morir por nuestros pecados, porque es el anhelo de Dios estar en comunión con nosotros. A mí me toca mucho esa canción que dice Tu sueño de morir. ¿Alguien la ha oído? Qué hermosa canción, ¿verdad? La pasión de Cristo. ¿Han oído la pasión de Cristo? Nosotros somos la pasión de Cristo. Tú eres la pasión de Cristo. Imagínate que alguien esté apasionado por ti al grado que dé su vida para que tú vivas. Qué bendición, hermanos. Por gracia, dice la palabra de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Es algo que no merecíamos, pero por amor nos lo dio Dios a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y luego dice, vamos a leer Romanos 6, 15 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Ya lo tienen? Perdón. Romanos 6, 15 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Y por gracia hemos sido justificados delante de Dios por la fe, hermanos, por haber creído en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por haber creído que cuando Jesucristo murió en esa cruz, estaba clavando todos nuestros delitos y nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y que la sangre de Cristo es suficiente. Cuando nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón y le decimos, sí, Señor, yo te acepto en mi vida y tú eres el Señor de mi vida, yo te abro las puertas de mi corazón, viene y borra todos nuestros pecados con su sangre preciosa, hermanos. Qué hermoso, por gracia, un favor inmerecido, algo que no merecíamos, pero que Dios por amor nos dio, hermanos. Gloria al Señor. La gracia de Dios, hermanos, nos impulsa a obedecer a Dios, hermanos. A estar agradecidos con Dios, hermanos, por lo que Él nos ha librado del castigo de la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Y no porque estamos bajo la gracia vamos a estar pecando y pecando y pecando. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento en nuestro corazón. Porque hay gratitud en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo, hermanos. Por la fe en Cristo.
y nuestros pecados han sido borrados y Dios nos ha dado una nueva vida. ¿Ustedes creen que eso no sea motivo de que nosotros le debamos fidelidad a Dios? ¿De que le debamos obediencia a Dios? Ahora, hermanos, si no puedes en tus fuerzas, no estamos solos. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo. Dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No hay excusa para estar pecando deliberadamente porque estamos bajo la gracia. No hay excusa, hermanos. Hay un versículo en la Biblia que dice que el que peca deliberadamente, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, dice que no hay más sacrificio que hacer ya. Porque si la sangre de Cristo no ha sido suficiente para limpiar sus pecados, ¿qué podrá limpiar su vida de pecado, hermanos? Gloria al Señor. Y luego aquí, hermanos, vemos en Tito 2, si gustan abrir el libro de Tito 2, del 11 al 14. No debemos de abusar de la gracia de Dios. Porque por amor, por fidelidad y por obediencia, nosotros debemos de mantenernos santos delante de Dios, en obediencia. Tito 2, 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado para salvación a todo el que quiera recibir a Cristo en su vida, a todo el que quiera recibir ese regalo de vida eterna. Amén. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria. ¿Qué quiere decir sobria? Con la mente bien lúcida, muy claro en lo que hemos creído, hermanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos. No estamos solos. Si no puedes en tus fuerzas, tenemos su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos revela las cosas de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para seguir adelante. No hay justificación que diga, es que no puedo. Porque una vez que tú recibiste a Cristo en tu vida, tú recibiste ese regalo de Dios, esa gracia que no merecías. Dice que el Espíritu Santo viene y hace morada en tu corazón. Y tú vienes a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Dios está viviendo en ti. Entonces sí puedes porque no estás solo. Porque Él es la fuerza que tú necesitas para poder vencer el pecado y poder vencer esos deseos que no vienen de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Jesús murió por todos nosotros, a pesar de que éramos malos, hermanos. Lo hizo para salvarnos de la ira de Dios y fue a la cruz, un lugar que nosotros debíamos de estar ahí. Y dice en Isaías 53, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Dice, el pecado de nuestra paz fue sobre Él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos, sanados. Amén. Él se hizo una sola llaga por nosotros. Él cargó todo el pecado de tuyo, mi pecado, el pecado de toda la humanidad, hermanos. ¿Tú crees que con la ayuda de su Espíritu Santo no es posible mantenernos santos y limpios delante de Dios? Claro que sí, hermanos, porque Él es Dios y está habitando en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Él no está afuera. Él vive dentro de nosotros, hermanos. Qué tremendo, ¿eh? Qué hermoso y maravilloso nuestro Señor.
Dios no podía perdonarnos, hermanos, así porque sí, porque Él es un Dios santo y Él aborrece el pecado. Hay un versículo aquí en la palabra de Dios, hermanos, que nos muestra, dice que aquellos que amaron más las tinieblas que la luz, aquellos que se les ofreció la salvación y la desecharon, dice el Salmo 5:5, si gustan leerlo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Salmo 5:5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, hermanos. Dios no puede habitar donde hay pecado. Jesucristo murió por toda la humanidad, hermanos, cuando aún andábamos en los delitos y pecados, pero Él fue la solución que Dios nos dio a nuestra vida para poder tener esa reconciliación y poder estar delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios, nuestro Señor Jesucristo, como si Él hubiera vivido nuestras vidas, hermanos, Él fue a la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, 23 y al 25. Vamos a buscarlos. Romanos 3. Romanos 3, 23 al 25 dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su amor, hermanos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermanos. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. El amor de Dios ha sido grande para cada uno de nosotros, su gracia, su favor, es un regalo de Dios. Por eso en esta hora el Señor quería que supieran, hermanos, que nosotros tenemos, es un regalo que viene de parte de Dios, pero muy pocas veces sabemos que también la gracia es para muchas cosas más, hermanos, ¿verdad? Primeramente, la salvación de nuestra alma, pero hoy este día el Señor nos va a decir, ¿para qué es la gracia de Dios también? Dice, ¿por qué hizo Dios todo esto, hermanos? ¿Por qué? Por la gracia, por su misericordia. Por eso Dios permitió que Jesucristo fuera a la cruz y derramar su sangre preciosa para que pudiéramos tener comunión con Él nuevamente, hermanos. Amén. Porque Él nos ama tanto. Él anhela que estemos delante de la presencia de Él. En Efesios 2, 8 al 9, este es un versículo muy importante. Es un versículo que todos debemos de conocer, que todos debemos de saber. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y si no se lo sabe, apréndaselo de memoria, porque es importante que sepamos este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no es de ustedes, dice el Señor, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. La única manera que nosotros vamos a poder llegar al cielo es por medio de Jesús. Sin Jesús no podemos llegar a ningún lado, y Él mismo lo dice. Ahí en la parábola, en el libro de Juan, donde dice, habla de la higuera, que dice, perdón, en la vid, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Dice, fuera de mí nada pueden hacer, pero si ustedes permanecen pegados a mí, dice Jesucristo, van a llevar mucha vida y van a llevar mucho fruto y fruto en abundancia, hermanos. Fuera de Jesucristo no vamos a hacer nada. Créanme lo que estar aquí, como ahora sí, como dijo Jesucristo, le dijo a Marta, María tomó la mejor parte. Nosotros hemos tomado la mejor parte, hermanos. Todos los que estamos en esta hora aquí, hemos tomado la mejor parte. En lugar de habernos quedado en casita viendo la tele, ahí arropaditos con las colchas, hermanos, tomamos la mejor parte como María. Estar aquí, exponiéndonos a la palabra de Dios y recibiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, también quiero decirte, hermano, que la gracia de Dios también es para que la disfrutemos.
Por gracia a Jesucristo, Dios por gracia permitió que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y pudiéramos tener perdón de pecados. Pero también la gracia, hermano, es para que la disfrutemos, ¿verdad? Y vamos a ver ahí en Efesios 1, del 3 al 8, vamos a ver que la gracia de Dios trae bendición a nuestra vida también, amén. Efesios 1, del 3 al 8, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, hermanos, quiero decirle que dice la palabra de Dios que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y también quiero decirle, hermanos, que no estamos aquí por casualidad, que Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace acepción de personas porque la salvación es para todos, pero Él sabe quién lo va a recibir. Él sabe quién va a aceptar ese regalo de parte de Dios, hermanos. Por eso dice, porque desde antes de la fundación del mundo, hermanos, Dios ya nos tenía en su pensamiento. Amén. Y dice aquí, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, hermanos. A través de la sangre de Cristo, a través de que nosotros aceptamos ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, dice que cuando Jesucristo expiró, no sé si esté correcto así, expiró ahí en la cruz del Calvario, hermanos, dice que el velo que nos apartaba del lugar santísimo se rompió, se rasgó, hermanos, y ahora a través de Jesucristo tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios, hermanos, amén. Y eso es maravilloso, porque solamente Jesucristo pudo hacer eso, amén. Y ahora tú, a la hora que tú quieras, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que quieras, puedes ir y hablar directamente con tu Padre en el nombre de Jesús, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la gracia de Dios es para que la disfrutemos también. La gracia de Dios, hermanos, es un regalo de parte de Dios y sobre todo la gracia de Dios de la salvación de nuestra vida, que nos ha otorgado gratuitamente. Nada más estaba de que la tomáramos y la recibiéramos y dijéramos, sí, Señor Jesús, yo creo que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados, te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Qué hermoso, hermanos. La gracia de Dios dice que ella nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bueno, vamos a seguir. Dice, yo estuve estudiando, estuve preparándome y estuve checando, hermanos, que un ejemplo bien claro de la gracia lo podemos ver en el hijo pródigo. En el hijo pródigo, hermanos, podemos ver un ejemplo de perdón inmerecido. ¿Se acuerdan de este joven, verdad, que vino y le pidió la herencia a su padre? ¿Y qué hizo con herencia? Se fue, lo abandonó a su padre, abandonó a su gente, abandonó su tierra y se fue a otra tierra, hermanos. A otra tierra a gastarse toda su fortuna viviendo, despilfarrándola y viviendo de una manera inmoral. Y saben todo esto, hermanos. Todo esto, imagínense en esos tiempos, cuando Jesucristo estaba hablando acerca de esta parábola del hijo pródigo, cómo impactó esta historia a esos judíos de esos tiempos, hermanos. Cómo impactó la vida de ellos al saber de este hijo
que le pidió la herencia a su padre y que no nomás se la pidió, lo abandonó, fue y se la gastó y todavía hizo pacto con un hombre que tenía un criadero de cerdos. Ustedes saben que los cerdos es un animal impuro, ¿verdad? Ahí en el libro de Levíticos 11 nos habla de los animales que ellos pueden comer porque los judíos todavía están bajo la ley. Ellos todavía están esperando al Mesías. Claro que gracias a Dios ya hay algunos judíos mesiánicos, gloria a Dios. Pero quiero decirles que no les va muy bien. Porque un judío allá en Israel, cuando ellos reciben a Cristo, son repudiados por su familia. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? No solo se había aprovechado este joven de su padre y se había gastado la herencia en una vida desenfrenada, sino que había abandonado la nación de Israel y había pactado con un extranjero. Ustedes saben que ahí en el libro de Levíticos Dios les tenía prohibido a ellos comer carne de un animal que no rumiara y que no tuviera la pezuña hendida. Dios les había dado órdenes, había sido muy específico que ellos nada más podían comer carne de animal que rumiara y tuviera pezuña hendida. Y el cerdo tenía pezuña hendida, pero no rumiaba. Entonces para ellos el cerdo era un animal inmundo. Imagínense que este joven que era originario de ahí de Israel, era un hombre judío, había pactado con un hombre que era de otra ciudad. Y fíjense lo que hacía este joven cuando se acabó toda su fortuna. Fue y empezó a trabajar con ese hombre y luego dice que este joven empezó a tener hambre y se quería comer la comida de los cerdos. Qué tremendo, hermanos. ¿Hasta dónde había caído ese joven? Por el pecado de maldad y desobediencia a sus padres. Qué tremendo. Entonces, hermanos, ¿qué podía? Según ellos, hermanos, la rebelión del hijo era tan grande que lo único que podía hacer el padre era repudiarlo. ¿Y sabes qué es repudiar? Desconocerlo completamente como su hijo. Y si algún día se lo topaba por la calle, ni siquiera lo iba a voltear a ver, hermanos, ni a hablarle, porque para él su hijo ya había muerto. Repudiarlo completamente, echarlo fuera de la familia. Eso era lo menos que podía hacer el padre por ese hijo, traidor. Pero ¿saben una cosa? No fue así. No fue así, hermanos, como el padre lo recibió, hermanos. Pero esa no fue la actitud de este padre. Dice que él recibió con los brazos abiertos a su hijo. Él recibió con los brazos abiertos a su hijo arrepentido y le mostró gracia y favor inmerecido, hermanos. Él no se merecía el perdón por lo que había hecho. Sin embargo, su papá lo recibió con amor y así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces, aún ya estando en los caminos de Dios, mucha gente se ha apartado del camino de Dios? Y en lugar de estar comiendo los deleites que Dios tiene para nuestra vida, andan comiendo allá afuera lo que el diablo les ofrece, hermanos, como es la droga, el alcohol, muchas cosas que destruyen la vida del ser humano. Pero al momento que esa persona, ese hijo de Dios que se fue, se arrepiente verdaderamente, hermanos, dice que Dios lo perdona por gracia y lo recibe con los brazos abiertos, hermanos. Y así nos recibió a cada uno de nosotros. Así nos recibió el Señor por amor y por gracia. No porque el hijo lo mereciera, hermano, o se lo hubiera ganado, sino porque el amor que el padre le tenía era muy grande. Y él lo recibió con los brazos abiertos y le dijo a sus siervos: pónganle ropa limpias, hagan una gran fiesta, maten al becerro más gordo y pónganle anillo en su dedo. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Así nos recibe Dios cuando venimos arrepentidos, con una vida destrozada, hermanos, porque muchos así llegamos. Yo llegué con una vida hecha a pedazos y Él la fue armando y restaurando, hermanos, mi vida. Y Él me recibió con los brazos abiertos y me hizo su hija y me dio una nueva vida. Y me trajo a esta tierra que fluye leche y miel. No quiere decir que no tengamos problemas, porque sí tenemos problemas, pero no estamos solos, hermanos. Dice su palabra que nosotros no sufrimos como los que no tenemos esperanza.
Porque si Jesucristo fue el mismo que nos sacó de aquella situación, que restauró nuestro matrimonio, que restauró nuestra familia, que restauró nuestros hijos, es el mismo que va a obrar en nuestra vida. Entonces no sufrimos como los que no tenemos esperanza, porque sabemos quién es el Dios tan grande que tenemos en nuestro corazón. Sabemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Bueno. Ahora, hermanos, voy a hablar acerca del favor de Dios. La gracia es un regalo que Dios nos ha dado. El favor, hermanos, el favor es una bendición que está a disposición para todos nosotros, el favor de Dios. El que Dios voltea a verte, a mirarte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te voltearía a ver? ¿Por qué Dios te bendeciría? Porque has hallado favor delante de Dios. Pero el favor se abre. Acuérdense que en el mundo espiritual hay leyes, hay llaves espirituales que abren la bendición, hermanos. Y una de las cosas que desata el favor de Dios sobre nuestra vida es la obediencia. Amén. Una de las cosas que desata el favor de Dios en nuestra vida es la santidad. El que tú busques la santidad de Dios en tu vida, tu fe. Que aún por más tormentas que vengan a tu vida, por más desiertos, por esos valles de sombra de muerte, tú puedas permanecer firme parada en las promesas de Dios. Tú puedas permanecer firme parada en la roca que es Jesucristo, inconmovible, hermanos. Como dice su palabra. Dice, la palabra de Dios nos habla de dos hombres que construyeron su casa. Uno la construyó sobre la roca y otro la construyó sobre la arena. ¿Y qué pasó con el que construyó su casa sobre la arena? Dice que vinieron fuertes vientos, soplaron fuertes vientos, vinieron aguas tempestuosas, hermanos, y dieron contra esa casa y esa casa se derribó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Sobre la arena. Una característica de la arena es que se hunde. Una de las características de la arena es que se mueve, hermanos. ¿Y qué es cimentar mi vida sobre la arena? Cimentar mi vida sobre una persona. Cuando esa persona se va, cuando esa persona ya no está, te vas a hundir. Otra cosa es cimentar la vida sobre un trabajo, porque ya tienes años trabajando ahí, crees que nunca te van a despedir. Y llega el momento que te dicen adiós, ¿y qué pasa? Tu vida se derrumba. Porque cimentaste tu vida sobre tu fuerza, sobre tu sabiduría, sobre lo que tú podías lograr y no la cimentaste sobre lo que Dios te dice en su palabra, sobre las promesas de Dios. Pero cuando nuestra vida está cimentada sobre la roca, hermanos, la roca es un sinónimo de Jesucristo. Cuando nuestra vida está cimentada en las promesas de Dios, cuando vengan esos fuertes vientos y esos ríos tempestuosos, hermanos, no la van a derribar. Porque tú sabes quién es el Dios en el que has creído. Tú sabes que Él es fiel y verdadero. Tú sabes que lo que Él ha hablado, Él lo va a cumplir en tu vida. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de cimentar nuestra vida sobre la roca, sobre las promesas de Dios, sobre su palabra, sobre Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, el favor de Dios lo vamos a desatar a través de la obediencia, a través de llevar una vida santa, a través de ser obedientes a lo que Dios nos manda en su palabra. Y vamos a ver ahí en el libro de Proverbios 12:2, a ver qué nos dice Dios acerca del favor. Proverbios 12:2. Yo me maravillo y digo, Señor, ¿qué vistes tú en María? Imagínense María, la madre de Jesús, cuando Él mandó al ángel y le dijo, salve, oh Virgen, ¿verdad? Muy favorecida. Dice, bendita eres entre todas las mujeres. Dice, muy favorecida, le dijo. Imagínense lo que Dios vio en la vida de María, un ser humano maravilloso. Una mujer íntegra, una mujer con un corazón lleno de amor.
Imagínense lo que atrajo la mirada de Dios hacia María. Y el ángel le dijo, muy favorecida, bendita eres entre todas las mujeres. Imagínate tú atrayendo el favor de Dios a tu vida, atrayendo la mirada de Dios a tu vida, porque tú lo obedeces, porque tú estás caminando de acuerdo a su voluntad, porque tú estás tratando de mantenerte en santidad en este mundo lleno de pecado, porque tú no estás yendo tras las corrientes del mundo. Vas a traer la mirada de Dios, porque es una llave espiritual que desata el favor de Dios sobre tu vida. Dice Proverbios 12:2, dice la palabra de Dios, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Dice, el bueno alcanzará favor de Jehová. Gloria al Señor, hermanos. Este favor de Dios, hermanos, es lo que nos abre la puerta a una vida plena delante de la presencia de Dios. El favor de Dios se atrae porque es una retribución divina, y en la Biblia Dios se presenta como el que retribuye lo bueno y el que retribuye lo malo. Amén. Dios retribuye a quien hace lo bueno y lo malo también. Lo bueno con favores y bendiciones en tu vida. Y lo malo, cada quien va a cosechar lo que ha sembrado. Amén. Gloria al Señor. El favor de Dios, hermanos, es por lo cual nosotros estamos hoy aquí. El habernos despertado esta mañana, el haber abierto nuestros ojos a un nuevo día, el ser bendecidos con una familia, el tener un hogar, el que tengamos vestido, el que tengamos calzado, el que tengamos un empleo, eso es el favor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Él bendice nuestras vidas. Gloria al Señor. Quiero decirte que Dios te ama como no tienes una idea. Quiero decirte que eres una piedra preciosa delante de los ojos de Dios. Y por eso Él me daba esta palabra, porque nosotros necesitamos la gracia para todo en esta vida. La gracia y el favor de Dios, y muchas veces no estamos trayendo a nuestra vida, no estamos reclamando esas bendiciones para nuestra vida. Quiero decirte que nosotros necesitamos la gracia de Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nosotros necesitamos la gracia de Dios todos los días que Dios nos permita vivir en esta vida, hermanos. Primeramente, la gracia de Dios delante de Él. Señor, cada día, Señor, que en este día, Padre, mi esposo, mis hijos y yo hallemos gracia delante de ti, Señor. Que esa sea tu oración cada mañana, Señor, que cada día crezcamos en gracia delante de tu presencia, Señor. Padre, danos gracia delante de las personas con las que tengamos que tratar en esta tierra, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos tratando de ganar el favor de las personas, el reconocimiento como seres humanos? Queremos ser reconocidos en nuestro trabajo, queremos ser reconocidos en nuestro hogar, queremos ser reconocidos con nuestras amistades. Como que ellos se den cuenta que tener la amistad, o sea, vale la pena porque yo me la he ganado. En mi trabajo, lo que yo gano, mi dinero que gano es porque yo me lo he ganado. O sea, estamos siempre tratando de tener reconocimiento, hermanos. Y nos esforzamos y nos afanamos para que se nos reconozca. Y muchas veces ni se reconoce. Y muchas veces sí, claro que sí. Pero ¿habrá alguna otra manera de ganar ese favor de las personas, hermanos? Sin que nos tengamos que esforzar tanto. Muchas veces cuando le caes mal a un jefe y te esfuerzas por agradarle, no logras nada. Y te puedes quedar hasta las 6, 7 de la noche y no logras nada. Porque la gracia es un regalo de Dios. Sí hay solución a todo eso, hermanos, y quiero decirte que es la gracia de Dios.
Cuando tú empiezas a orar, Señor, dame gracia delante de mi jefe. Señor, dame gracia delante de mis compañeros de trabajo. Quiero decirte que no vas a tener que esforzarte ni quedarte hasta las 7 de la tarde para que te reconozcan algo, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Ellos te van a amar, porque la gracia de Dios está sobre tu vida, porque Dios te da gracia delante de ellos, hermanos. Y eso es algo que Dios quiere que sepas en esta hora, que sin gracia no podemos hacer nada, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Tú tienes que clamar y pedirle a Dios que te dé gracia delante de las personas con las que tú tienes que tratar en esta tierra, delante de tus vecinos. Señor, dame gracia delante de mi esposo. Señor, dame gracia delante de mi esposa, Señor. Señor, dame gracia delante de mis hermanos. Señor, dame gracia delante de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de la escuela. Y Dios te va a dar gracia, hermano. Y ellos te van a amar. Porque la gracia es un favor de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Así es que dice la palabra de Dios, hermanos, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Amén. Entonces, todo lo bueno de nuestra vida proviene de nuestro Padre Celestial por amor, porque nos ama, hermanos. Toda buena dádiva, dice, Jehová bendecirá al justo, y dice que como un escudo lo rodeará en su favor. Jehová bendecirá al justo, hermanos. Así es que aquí está esa llave, hermano, para que tú desates esa bendición del favor de Dios. Y si hay alguien que tú ves que no le caes bien, si hay alguien que te está haciendo la vida de cuadritos, clama la gracia de Dios. Pídele a Dios que te dé gracia, hermano. Y Dios va a hacer que esa persona te ame, porque es un regalo de Dios, hermano, la gracia. Bueno, hermanos, pues esto era algo que Dios me pidió que compartiera con todos ustedes. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por haberse tomado este tiempo de exponerse a la palabra de Dios. Y ya saben, hermanos, la gracia de Dios y el favor de Dios, que son dos cosas que como hijos de Dios, a la hora que querramos, las podemos tomar, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos.